Son las 8:07 y estamos en los estudios de RPP con Patricia. Buenos días, Patricia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, Ricardo. Y con el ministro Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, que debe estar preparando maletas y muchísimos expedientes para viajar a París y participar en la COP21, porque no es que sus trabajos hayan culminado con la COP20. Usted ha mantenido la copresidencia con Francia hasta fines de este mes, en que en París esperemos que se firme un acuerdo definitivo que nos garantice que el clima del mundo no superará 2 grados más. Buenos días, ministro. Hola, Fernando. Muy buenos días, Ricardo, Patricia. Buenos días y a todos los televidentes y oyentes. Quisiera comenzar preguntándole, cuéntenos sobre la semana que está organizando esta misma semana, que es la última actividad que tiene usted en Lima antes de viajar a París para preparar la COP21, para copreparar la COP21. Así es, mira, cuando nosotros organizamos la COP20, que fue en diciembre de 2014, y lo hicimos con varios propósitos que ya no quiero reiterar, uno de ellos era mantener no solamente una capacidad del país en liderar un proceso climático, sino mantener esta idea de ir generando más conciencia sobre el cambio climático, la complejidad del debate y elevar la capacidad de las políticas públicas para enfrentar internamente el cambio climático, sus consecuencias y sus responsabilidades. Y por ello, además de las, obviamente, acciones en políticas públicas que hemos venido desarrollando, se nos generó la idea de organizar estas semanas del compromiso climático preparatorias a la COP21 y para seguir generando este intercambio de experiencias, esta motivación sobre el tema, esta capacidad de generar más información. Por lo cual, estas semanas del compromiso climático tienen un conjunto de actividades que son abiertas, de invitación pública, tienen información muy técnica, tienen información política, tienen información también vinculada a cosas un poco más lúdicas y recreativas, cines, actividades artísticas como lo que va a haber hoy día en el Parque Reducto a las 6 de la tarde, y motivan mucha información, motivan mucho interés y motivan que la gente finalmente tome más conocimiento sobre este tema del compromiso climático. Hoy día, por ejemplo, en la comunidad andina, en media hora, va a haber una actividad donde se va a discutir el tema de cambio climático, desarrollo sostenible y equidad, porque estas son acciones fundamentalmente que responden a equidad y ética, que son dos conceptos centrales en lo climático. Hoy día, como dije ya, en la tarde va a haber en el Parque Reducto esta actividad, que es una actividad artística en el Parque Reducto de Miraflores. Mañana tenemos una reunión cerrada a las 9 de la mañana sobre finanzas climáticas, fundamentalmente con el sector empresarial. A las 10 de la mañana tenemos una actividad para ver el reto de la COP21 con información tan compleja y el periodismo. Tenemos el gusto de vamos a tener a Patricia el día de mañana y un buen jale, claro, ¿no? Los convocados son, Patricia está, porque también Patricia ha estado involucrada. Yo recuerdo que ella viajó a París antes de la COP20 a un taller de información sobre el tema climático, y el día viernes, para ser muy breve, vamos a tener una actividad que creo que es fundamental para el país. ¿Cuál es la agenda para el futuro gobierno en lo climático? No en una posición de arrogancia, porque nosotros no le escribimos la agenda al próximo gobierno, sino en una posición de Estado, ¿no? ¿Qué es lo que creemos el Estado peruano debe hacer para mantener el liderazgo en este debate climático para el futuro? Esa actividad es el día viernes, creo que a las 9 de la mañana, en el Country Club de San Isidro, abierta, y espero que vaya mucha gente, porque la verdad es bueno debatir cómo mantener este liderazgo para el futuro. Y eso es bueno, ministro, pero entendiendo también que esta cuestión del cambio climático es una cuestión que atañe al mundo entero, lo que tenemos que tener en cuenta y no perder de vista es que en esta cumbre que va a tener lugar en París, que es la continuación de lo iniciado en nuestro país, se tienen que establecer metas que se puedan cumplir, ministro, porque estas cumbres han tenido en un principio objetivos muy grandes que no se han cumplido, en los que no, como declaración de principios era muy bonito, pero en los que no se puso de acuerdo la gente. Y lo concreto, ministro, es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero para no seguir calentando el clima mundial. ¿Se va a lograr ese compromiso? ¿No se va a lograr ese compromiso? ¿A quiénes les corresponde? A los que emiten más, los países más industrializados, es cierto. A nosotros, de pronto, lo que nos corresponde es muy pequeño con comparación con lo de los demás, pero vamos a ser de los más afectados. Correcto. Eso sí. Mira, Ricardo, creo que tu pregunta me da una oportunidad para transmitir, espero que con mucha sencillez, a los oyentes y televidentes qué es lo que está pasando.
Y para eso voy a hacer un rápido análisis comparativo entre qué pasó el 2009, en donde la COP de Copenhague se fracasó, y por qué personalmente creo que en la COP de París no se va a fracasar. Y es bastante sencillo. Cuando se llegó a Copenhague, había un plan de trabajo llamado Plan de Trabajo de Bali, que decía que el 2009 debíamos tener un acuerdo. El mundo suponía que podíamos replicar la historia de Kioto, es decir, ponernos de acuerdo entre todos, establecer un acuerdo, un número e imponerlo. Pero el mundo no estuvo preparado para eso y Copenhague fue un absoluto fracaso, aun cuando 5 o 6 presidentes de las mayores economías del mundo intentaron salvar el acuerdo, no lo pudieron salvar. Felizmente la convención no se vio afectada, pero en ese momento fracasó Copenhague. Cuando se retomó la discusión, que fue en Cancún al siguiente año, y en especial en Durban, Sudáfrica, el 2011, se dijo, vamos a lanzar una nueva plataforma. Pero en la negociación del 2011 a la fecha se dijo, vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a hacer que los países nos digan qué esfuerzo pueden hacer. Y sobre eso construimos la confianza, y sobre esa confianza tomamos una decisión global que complemente. Y eso es lo que está pasando. Entonces, por eso se creó esta figura llamada de las INDC, que es un término que está en inglés, pero que son las llamadas en español contribuciones nacionales. Que, para decirlo muy en simple, son los planes que cada país ¿a qué se puede comprometer cómo cada va a mitigar país? Y a qué año. El Perú, por ejemplo, ha dicho 30% de reducciones al 2030. Y otras economías han dicho 40%, como las europeas y demás. Hoy día, exactamente el 29 de octubre, la Secretaría de la Convención ha sumado todos los esfuerzos de 146 países y ha dicho, vamos a ver qué significa este esfuerzo. Y significa una buena noticia: la curva de emisiones descendería. Ya no iríamos al 3.8, 4.2 grados de incremento de temperatura, que sería catastrófico, y este esfuerzo de los países nos pone al final del siglo en 2.7. La buena noticia es el descenso de la curva. Pero, la mala noticia es que todavía nos falta. Pero se nos ha dicho que si aumenta en 2, estamos fritos. Pero estos procesos globales, Ricardo, hay que mirarlos con optimismo. Entonces la curva ya descendería, pero París tiene que establecer el proceso para cerrar ese 0.7 grados centígrados de brecha que todavía tenemos. Pero yo creo que es un proceso inteligente, porque no puedes construir procesos globales en momentos de crisis financieras sin generar la confianza en los estados. Ahora, hay un aspecto preocupante, y es que predecir el clima no es fácil, pues, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, las discrepancias que hay sobre la intensidad del fenómeno del Niño, decimos, ¿cómo nos preparamos ante algo sobre lo que no hay consenso? Pareciera que cada uno saca un diagnóstico de acuerdo con su conveniencia, ¿no es cierto? No sé, la pesca dice una cosa, los agricultores dicen otra, los científicos no se ponen de acuerdo. ¿Cuánto de certeza puede haber sobre lo que va a pasar con nuestro planeta? Muy poca, y por eso los científicos lo que hacen son modelaciones. Y efectivamente, hace poco en una entrevista en RPP, Guido me decía, ministro, ¿por qué no nos pueden ofrecer una primavera que sea realmente primavera? Y es que efectivamente las temporadas han cambiado. Estamos en primavera, se supone. Mire, pero yo acá sí quiero hacer una precisión en relación al Niño, que creo que es importante, Patricia, que me lo hayas preguntado. El Niño hoy día es un fenómeno, algunos ya no establecen fenómeno, es una situación que se puede determinar por la convergencia de 6 o 7 factores. Hoy día tenemos Niño. Y tenemos un Niño fuerte, pero en el Pacífico Central. Es decir, si uno mira el mapamundi y se pone entre Oceanía y América del Sur a la altura de la línea ecuatorial, más o menos a la mitad tenemos un Niño fuerte. Ese Niño tiene como nombre Niño 3-4, porque son las regiones geográficas, no por intensidad. Ese Niño ya está presente, y ese es el Niño que está generando las consecuencias globales de alteración climática. El huracán que se formó en México con mucha rapidez, incendios forestales, que es Patricia. De nuevo, pero asusta nomás, buena gente, porque al final no hace nada. Extraño nombre para un huracán. Bueno, Patricia en las costas de México, incendios forestales en Colombia, fríos intensos en algunos otros lugares. ¿Por qué? Porque cuando el Niño es 3-4, las consecuencias son más globales que para el Perú. ¿Cuál es nuestro gran temor? Que el Niño, esa temperatura superficial alta, se acerque a nuestras costas. Ese Niño se llama 1-2. Ese es el que estamos calculando día a día. ¿Por qué? Porque cuando el Niño se convierte en 1-2 frente al Pacífico, o sea, en las costas del Pacífico Sur, ahí son los problemas de grandes lluvias en la costa norte del Perú, incluso a veces en la Amazonía, y eventualmente sequías en el sur. ¿Cuáles son los niveles de probabilidad establecidos por ENFEN, que es Estudio Nacional Fenómeno del Niño?
15% de que sea extraordinario y estamos en creo que está 15.5, o sea, ha bajado felizmente la posibilidad de que sea extraordinario. Todavía nos manejamos en una posibilidad de niño fuerte, pero eso se tiene que medir día a día, y hay uno de entre los 6 factores para hacer y culminar acá, porque es de verdad complejo. Uno de los factores que es determinante es cuando converge todo este incremento de la temperatura superficial del mar con la estacionalidad. Cuando es verano, es época de lluvias en la sierra, y ahí hay una convergencia atmosférica que produce las consecuencias. Entonces, felizmente, por ahora el niño está en 3-4. Y acá quiero hacer un pedido a la prensa, y es fundamental. Cuando nosotros traducimos cables del exterior, la mayoría de estos cables se refieren a un niño 3-4. Por ejemplo, BBC te dice hay un niño Godzilla, así lo están llamando, sí, pero en el Pacífico Central. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no ese es el niño que más nos golpea. No, ese es el niño de efectos globales, por eso le interesa al mundo entero. Son las 8:17 y tenemos que hacer una breve pausa, ministro. Quisiera dejarle plantear la pregunta. Ha dicho que hay una reunión mañana con empresarios. Patricia ha hecho referencia también a sectores productivos. Quisiera que nos diga de qué manera está contribuyendo el sector privado, porque no es solamente políticas públicas, también tiene que ver con esto las empresas. Esto después de la pausa, ministro Pulgar Vidal. Son las 8:20 y estamos conversando con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y había quedado planteada la pregunta: ¿cuál es la contribución que se espera del sector privado? ¿Es esto un desafío para ellos, un problema para ellos, o más bien posibilidades al revés de hacer negocios? Altísimo, altísimo es el nivel de intervención actual, y felizmente muy positivas las noticias alrededor de este tema, aunque efectivamente hay estas malas noticias de compañías como Volkswagen que le han engañado al público, sobre lo cual también podemos compartir algunas reflexiones. ¿Qué es lo que te quiero decir? En primer lugar, hay que dejar en claro que efectivamente este debate climático es un debate de estados, porque quien puede obligar a sus ciudadanos y a las propias empresas son los estados reunidos en esta convención de 197 estados. Pero cada vez más el sector privado ha ido ganando más relevancia. Más aún, Fernando, si tenemos en cuenta que el cambio climático va a ser enfrentado fundamentalmente con innovación y tecnología. O sea, se requiere un cambio tecnológico significativo, mucha innovación, para cambiar la manera como venimos haciendo las cosas. Es decir, tenemos que cambiar plantas de energía que queman carbón o combustibles fósiles, tenemos que cambiar sistemas de combustión de los autos, tenemos que cambiar sistemas de producción industrial, tenemos que cambiar sistemas de transporte. Por lo tanto, el sector privado juega un rol central. Uno de los grandes méritos que cada vez iremos reconociendo más los propios peruanos de la COP20 de Lima es que por primera vez trajimos al mundo empresarial a la discusión en la convención. Y tuvimos un día que se llamó el Día de Acción Climática, donde muchos deben recordar esta fotografía. Estaba Al Gore, estaba Ban Ki-moon, estaba el presidente Humala, estaba el expresidente Felipe González de México, había un conjunto de... Calderón. Felipe Calderón. Había un conjunto de representantes del mundo, representantes de poblaciones indígenas, de ONGs, Laurent Fabius como presidente entrante de la COP21, en mi caso como presidente de la COP20. Y en este Día de Acción Climática dijimos y alcaldes, queremos que se nos informe cómo va la acción climática en los actores no estatales. Y al terminar la COP20 creamos una plataforma que en inglés es la LPPA, es Lima Paris Action Agenda. Y esta Lima Paris Action Agenda lo que pretende es generar que este diálogo Estado-sector privado sea muy activo, y que el sector privado tenga voz, tenga que informar y nos diga cómo viene avanzando y podamos monitorearlo. Pero además creamos una plataforma virtual llamada Nazca, el nombre es muy peruano, que es la plataforma de acción climática de actores no estatales. La sigla está nuevamente en inglés. Y hoy día la COP21 de París va a replicar el Día de Acción Climática, que es el 5 de diciembre, y a su vez Nazca se convertirá en una plataforma formal, esperamos, de la convención. Y lo que viene ocurriendo, Fernando, es que hay empresas del sector privado como Unilever, por ejemplo, que es reconocido como un gran modelo de compromiso climático. Nestlé está asumiendo también un conjunto de compromisos, y felizmente también en el Perú algunas empresas están asumiendo compromisos climáticos realmente sólidos, que creo que debemos
fortalecer. Yo no sé hay que usted forma... tiene reservas para dar nombres de empresas privadas, pero díganos sectores productivos, para que sepamos dónde es que hay progreso Hay en el ese sentido. sector que se llama el sector de retail, el sector de supermercados, que está avanzando fuertemente. Hay también empresas que están promoviendo energías renovables, que están trabajando fuertemente. Ya el Perú tiene generación de energía fotovoltaica en el sur y eólica en el norte, es decir, de vientos, y eso es una muy buena noticia. También hay algunas empresas que están vinculadas a lo que se llaman las cadenas de valor, que están vinculadas a no adquirir materiales que vengan de bosques deforestados, que están tomando algunas primeras medidas. Ahora, este diálogo se tiene que fortalecer, pero el sector privado tiene que jugar un rol fundamental porque, como dije, es innovación, tecnología, lo que nos va a permitir enfrentar las consecuencias del cambio climático. Entonces, este Lima Paris Action Agenda es valiosísimo, reconocido ya por el mundo, por todos los estados, como una buena decisión de traer al sector privado a esta discusión. ¿Cómo golpean las condiciones internacionales de crisis económicas por las que atraviesa el mundo? Estamos hoy menos bien que hace unos años, China no está creciendo como antes, y da la impresión que cuando hay crisis económica, la agenda ambiental no es el primer plano. ¿No es cierto? Que la gente va a preferir producir y explotar sus recursos para salir de la crisis, y ya veremos después qué hacemos con la contaminación, ¿no? Correcto. Ahora, mira, parecía y no esperábamos que hubiesen sobre la mesa ofertas como las que son las contribuciones nacionales que hoy día se han presentado. Porque quizás, Patricia, para contestar tu pregunta, debo decir algo que es muy importante para los ciudadanos. No sé si, creo que todavía no hemos percibido lo que está pasando en el mundo del 2015. Mira, en julio hubo una reunión de financiación para el desarrollo en Addis Abeba, que ha establecido un conjunto de medidas vinculadas, por ejemplo, al alivio de la deuda a los países más pobres, más recursos públicos para la sostenibilidad, entre otros. Luego, en septiembre, hemos adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos, 169 metas que van a regir el desarrollo del mundo del 2016, el 1 de enero del 2016, entran en vigencia al 2030. Ahora, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, vamos a adoptar un compromiso climático, que también va a regir al mundo. En especial, calculamos de aquí al 2030 y luego se verá cuál será el próximo compromiso. Esos tres son 3 pilares de desarrollo. Esos 3 son 3 acuerdos del mundo para establecer un paradigma de desarrollo que nos va a generar un 2030 absoluta y significativamente distinto al 2015. Pero, ministro, yo creo que ya el mundo, por ejemplo, tan solo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha asumido un compromiso sin perjuicio de las crisis financieras o crisis económicas por las cuales vienen atravesando aún Europa y de la cual, por ejemplo, no puede completamente salir Estados Unidos. Pero, no obstante ello, hay compromisos e incluso con resistencias políticas. El presidente Obama asumió decisiones bajo lo que se llaman acuerdos ejecutivos con oposición de su Congreso, porque en el Congreso republicano hay mucho escepticismo, mucho conservadurismo y mucha resistencia a lo climático, ¿no? Ahora, ministro, en lo concreto, en lo real, en el día a día de nuestro país, una de las actividades que más contamina es la minería ilegal. Aparte del narcotráfico, también en las pozas de maceración y todo lo que ello implica. ¿Cuánto se ha avanzado, ministro, en precisamente su control, su erradicación? Porque vimos esfuerzos interesantes del gobierno, pero parece que se han detenido o en todo caso atenuado. Y además también usted sabe que esa agenda, la agenda de la minería, pero no la ilegal, es más bien una bandera para oponerse al desarrollo de la gran minería, por ejemplo. Correcto. Mira, no se ha detenido ni atenuado todos los esfuerzos que hacemos para combatir la minería ilegal. No, pero tenemos reporte de Madre de Dios de otros puntos, ministro. Y más bien muy pronto, sí, pero hay un buen reporte, por ejemplo, que ha hecho Cooperación sobre lo que significa la disminución en la producción, la disminución en las exportaciones de oro. Hay que establecer, sí, un control el escape de mucho del oro que se está produciendo por la frontera, por Bolivia, e incluso algunos señalan por Colombia y Ecuador. Pero no se han detenido los esfuerzos de control de la minería ilegal y más bien muy pronto vamos a tener unos ajustes finales que creemos que son fundamentales para hacer que hayan operadores formalizados en localidades como Madre de Dios. Ahora, nos enfrentamos a resistencias. Yo voy a decirlo con mucha claridad. La resistencia que presenta el gobernador regional de Madre de Dios es una resistencia fuerte. Ahí, por ejemplo, el gobernador regional está construyendo una carretera ilegal. Está construyendo una carretera ilegal que la pasa como camino comunal, pero que tiene 25 metros de ancho, que es para meter maquinaria para minería ilegal o para tala ilegal.
Nosotros ya hemos pedido formalmente a la Contraloría de la República que inicie una investigación en el Gobierno Regional de Madre de Dios y le hemos pedido al Ministerio Público que inicie las acciones legales, porque no podemos permitir que un gobernador regional, porque simplemente le da la gana, establezca una tala, una carretera cuyo objetivo fundamental es generar ingreso a la minería ilegal. Y también queremos invocar al Ministerio Público a que mantenga reiterada y continuamente las acciones de interdicción. Tenemos que controlar el ingreso de la minería ilegal a la zona de Tambopata-Candamo, pero para eso necesitamos la presencia fiscal. Nosotros y la Policía Nacional le da a los fiscales la seguridad necesaria para que estos operativos se hagan sin ningún costo social por parte de los fiscales y en realidad por parte de nadie. Pero necesitamos un mayor compromiso del Ministerio Público para las interdicciones, porque sin presencia fiscales no podemos interdictar. Y si ellos no muestran esa voluntad, se vuelve más difícil la interdicción. Pero nosotros no podemos forzar al Ministerio Público. Lo que podemos hacer es utilizar medios como RPP para invocar al fiscal de la Nación que se comprometa en la lucha contra la minería ilegal. Una última pregunta, porque el tiempo nos gana, sobre ciudades en nuestro país. No quiero naturalmente comprometerlo con temas municipales, pero sabemos que hay una gran sensibilidad frente a los árboles por parte de las poblaciones de las ciudades. Lima es una de las que peor aire tiene de América Latina. Esta semana que usted está organizando de conciencia climática, ¿favorece eso, que la sociedad civil participe en la defensa de los árboles? De varias maneras. Bueno, en primer lugar está más vinculado al bosque, pero de hecho uno de los temas que la COP20 levantó y que ya se integró poco a poco, probablemente se irá yendo cosechando en los siguientes gobiernos, a la agenda pública, es el tema de las ciudades sostenibles. Nosotros no tenemos ejemplos de ciudades sostenibles, de ciudades inclusivas, de ciudades verdes, aunque ahora la gran oportunidad es Olmos, esta nueva ciudad de Olmos que se tiene que crear para estos operadores que van a aprovechar esta gran obra de infraestructura. También se está estableciendo con Colombia un trabajo de ciudades sostenibles de frontera. Se quiere hacer una nueva Caballococha bajo un concepto de ciudad sostenible. Eso es lo primero. Lo segundo, Fernando, es este parque Antonio Raimondi en Ancón está siendo cada vez más una realidad. Y lo que queremos es integrar un nuevo parque industrial a un parque recreativo, que es este parque Raimondi, que genere en muchas hectáreas. Nosotros tenemos una administración de más de 6.000 hectáreas, más las lomas de Ancón a cargo del municipio de Lima, un área de esparcimiento para esta zona norte del país que es fundamental. Entonces, este es un segundo tema que creo que es central en la lógica de ciudades. Y quiero aprovechar tu pregunta para felicitar estos nuevos reportes que Integración ha hecho. Ha hecho un reporte muy interesante sobre residuos sólidos y también un reporte muy nuevo sobre el tema del agua. Y en el tema de residuos sólidos, el Ministerio del Ambiente está trabajando para el relleno sanitario de Bagua, el relleno sanitario de San Juan Bautista en Iquitos y el relleno sanitario de Huamanga. Pero de acá al 2017 van a haber 32 nuevos rellenos sanitarios para el país. Eso va a incrementar bastante la capacidad de manejo de residuos sólidos. Muchas gracias, ministro, por su presencia. Gracias por estas buenas noticias. Mucho éxito en la tercera semana del compromiso climático y también en su participación en la COP21 a fin de mes en París. Muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Pausa y regresamos con una ampliación de noticias.